¿Qué se experimenta en el instante exacto en que te arrodillas frente a una multitud hambrienta de sangre, sabiendo que tu cabeza caerá por orden directa de un rey moribundo? Así terminó la vida de Henry Howard, conde de Surrey, el último gran sacrificado por la voluntad implacable de Enrique VIII. Y lo más impactante no es solo su trágico final, sino lo que ocurrió después, con su tumba, su cuerpo y los secretos que aún permanecen bajo tierra. Suscríbete si quieres descubrir la historia y dale like, que lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que sabías sobre los últimos días de los Tudor. La mañana del 19 de enero de 1547 amaneció con un aire espeso y tenso sobre la colina de la Torre de Londres. Una multitud expectante se congregaba para presenciar lo que sabían sería un espectáculo inolvidable. Henry Howard, conde de Surrey, descendiente de linajes poderosos, poeta renombrado y soldado audaz, caminaba hacia el cadalso. Su nombre sería el último grabado con sangre en la lista de víctimas personales de Enrique VIII. Solo unas semanas después, el propio rey fallecería. Pero en ese momento, con un cuerpo dolorido y una mente envenenada por la paranoia, Enrique aún tenía poder suficiente para ejecutar a quien se atreviera a desafiar su autoridad. Y Howard no era precisamente un hombre que supiera cuándo callar. Su carácter era un cóctel peligroso, talento desbordante, ambición ancestral y un temperamento explosivo que lo hacía tan brillante como temerario. Su padre, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, era un manipulador político sin escrúpulos. Su madre descendía del poderoso y trágicamente caído duque de Buckingham. De ambos lados, Henry heredó lo mejor y lo peor. Su intelecto era agudo, su lengua afilada y su visión sobre la nobleza impregnada de una arrogancia casi mística. Creía que la aristocracia debía recuperar su lugar por derecho divino, y no estaba dispuesto a permitir que los nuevos hombres, como Thomas Cromwell o los hermanos Seymour, eclipsaran su linaje. Lo increíble es que Howard creció cerca del poder. Fue criado junto a Henry Fitzroy, hijo ilegítimo del rey, con quien forjó una amistad profunda. De hecho, Fitzroy llegó a casarse con una de sus hermanas. Howard fue testigo directo de los vaivenes de la corte, acompañó al rey y a Ana Bolena en su viaje a Francia, e incluso participó en los juicios de sus propios primos, Ana y George Bolena. No temía ensuciarse las manos, ni siquiera si eso implicaba firmar sentencias de muerte. Sin embargo, su carácter inestable lo metía constantemente en problemas. Fue encarcelado varias veces, en una ocasión golpeó a un cortesano, en otra, fue visto lanzando piedras y rompiendo ventanas en las calles de Londres, como si fuera un niño caprichoso con sed de caos. Pero su apellido lo protegía. Era un Howard, era Surrey. Y durante un tiempo, eso bastó, pero el viento empezó a cambiar. En los últimos años del reinado de Enrique VIII, los protestantes ganaban terreno en la corte. La sexta esposa del rey, Catalina Parr, y los aliados del joven príncipe Eduardo tomaban posiciones clave. Los Howard, católicos acérrimos y enemigos de la nueva política reformista, comenzaron a perder influencia. Howard sabía que el tiempo jugaba en su contra. Su padre, a pesar de sus intrigas, no logró detener el declive, y entonces Howard cometió su error más grave. Se dice que ordenó a su hermana viuda, Mary, seducir al anciano y enfermo Enrique. La idea era recuperar el favor del rey a través del lecho. Pero Mary, horrorizada, declaró que prefería cortarse la garganta antes que someterse a semejante plan. Y no solo se negó, sino que testificó contra su hermano. Aquí es donde se pone interesante. Howard, en un arranque de arrogancia casi suicida, comenzó a mostrar públicamente el escudo de armas de Eduardo el Confesor, un antiguo rey inglés. Este detalle, aparentemente simbólico, fue interpretado por Enrique como una declaración de intenciones. Howard estaba insinuando que su linaje lo hacía digno del trono. En un ambiente tan paranoico como el de la corte Tudor, esto era equivalente a cavar tu propia tumba. Enrique, con el cuerpo carcomido por enfermedades y la mente nublada por el dolor, no necesitaba más pruebas. Ordenó el arresto de Howard y lo encerró en la torre. Fue condenado a muerte el 13 de enero de 1547, y 6 días después la sentencia se cumplió. La cabeza de Henry Howard rodó ante los ojos de Londres.
Fue una ejecución rápida, pero su historia estaba lejos de terminar. Contrario a lo que ocurría con otros traidores, no hay evidencia clara de que su cabeza fuera clavada en una pica sobre el puente de Londres. Su rango lo protegió hasta cierto punto. Fue enterrado, al parecer completo, en la iglesia de All Hallows, cerca de la torre. Pero ahí no acabaría su viaje. Décadas más tarde, en 1614, su hijo, también llamado Henry, solicitó la exhumación del cuerpo de su padre. Quería darle una sepultura más digna en la iglesia de San Miguel Arcángel de Framingham, Suffolk. Esa iglesia se convirtió en el panteón de los Howard y también del mismísimo Henry Fitzroy, el mejor amigo de la infancia de Surrey. El cadáver fue trasladado en un carro funeral que recorrió largas millas hasta llegar al nuevo destino. Dentro de la iglesia, el cuerpo fue depositado en una cripta bajo tierra. Encima de ella se construyó un monumento funerario que hoy sigue en pie, un sarcófago de alabastro ricamente decorado con esculturas de Henry Howard y su esposa, Frances de Vere, acostados en eterno descanso. A sus pies, las efigies de sus hijos varones. A su cabeza, las de sus hijas. Todo tallado con un detalle que no deja indiferente a ningún visitante. Es un monumento que parece más bien una declaración de poder post-mortem. Aquí yace un hombre acusado de traición, pero recordado como noble, poeta y patriota. Y lo más inquietante es que nadie sabe con certeza si realmente su cuerpo está ahí. Hay quienes creen que nunca fue enterrado en All Hallows, sino que su cuerpo descansó, aunque brevemente, en una fosa común dentro de la propia torre. Otros sostienen que su cabeza fue separada y nunca volvió a unirse a su cuerpo. Es que, durante unas reformas en el siglo XIX, se abrieron varias criptas en la iglesia de Framlingham. Se vio el cadáver de Henry Fitzroy, pero el de Howard nadie lo menciona. Y aún más extraño, en los años 70, el monumento funerario comenzó a deteriorarse gravemente. El centro del sarcófago se hundía y los extremos colapsaban. Durante la restauración, se descubrió que el pequeño coronel que decoraba sus rodillas, una especie de mini corona, había desaparecido. Fue reemplazado por una réplica, pero el original simplemente se esfumó. Lo que más intriga de esta historia no es lo que se ve, sino lo que no se ve. La tumba de Henry Howard, conde de Surrey, no solo destaca por su tamaño o colorido, sino porque está rodeada de incertidumbre. El monumento, decorado con animales heráldicos y escudos nobiliarios, no presenta símbolos religiosos. No hay cruces, ni vírgenes, ni santos. Es, ante todo, un tributo al linaje, a la sangre, a la nobleza pura. Como si en lugar de redención espiritual se buscara la inmortalidad por derecho de nacimiento. Y aquí trae el gran misterio. ¿Está realmente su cuerpo bajo ese monumento? Durante la restauración de los años 70, nadie se atrevió a abrir la cripta subterránea. Se trabajó únicamente sobre el monumento visible. El interior quedó intacto, sin confirmaciones ni negaciones. Así que hasta hoy no hay evidencia concreta de que el cadáver que descansa allí sea el de Henry Howard. Tal vez esté entero, con la cabeza cosida a los hombros, custodiado por su linaje tallado en piedra. O tal vez solo sea un símbolo, un monumento vacío que oculta una verdad más turbia. Las especulaciones se dispararon a raíz de un detalle fascinante. En esa misma iglesia hay rumores sobre el destino del corazón de Anna Bolena. Algunos creen que fue retirado de la Torre de Londres y llevado allí en secreto, como un acto de reparación. Si eso ocurrió con Anna, ¿por qué no con otros? ¿Y si varios cuerpos nobles, ejecutados como traidores, fueron sacados en silencio de sus tumbas infames y llevados a sepulturas más dignas? Los Howard eran una familia poderosa, incluso después de las caídas, con conexiones, recursos y una obsesión por el legado. No sería descabellado pensar que lograron manipular la historia, mover cadáveres, falsificar entierros, cubrir rastros. Después de todo, lo que está bajo tierra rara vez contradice lo que se escribe sobre ella. Pero más allá del misterio físico, la figura de Henry Howard nos deja una huella emocional difícil de ignorar. Fue un hombre marcado por el esplendor y la desgracia, un poeta que escribió versos sublimes mientras planeaba intrigas cortesanas.
Un noble que despreciaba la nueva clase emergente, pero que jugó con fuego en un sistema que ya no toleraba privilegios sino obediencia. Un amigo leal que acabó condenado por traición. Y sobre todo, un símbolo de la última estocada de un rey enloquecido por el poder y el dolor. Enrique VIII, en sus últimos días, se volvió más peligroso que nunca. Postrado, hinchado, con úlceras abiertas y apenas capacidad para caminar, su mente se aferraba a lo único que no podía perder: el control. Y cuando sintió que Henry Howard se convertía en una amenaza, lo eliminó sin titubeos. Su última víctima, su última afirmación de poder. Y luego, solo semanas después, murió también, dejando tras de sí un legado de temor, cuerpos decapitados y un país al borde del cambio. Howard no vivió para ver ese cambio. No llegó a presenciar cómo su hijo fue liberado, cómo su padre, el duque de Norfolk, escapó por poco de la muerte gracias a la agonía del monarca. No supo que su tumba se convertiría en una de las más espectaculares de toda Inglaterra, ni que siglos después su nombre seguiría generando preguntas, dudas, fascinación. Porque hay algo profundamente humano en la historia de Henry Howard. No fue un santo, ni un mártir. Fue un hombre brillante, orgulloso, arrogante, violento, pero también apasionado, fiel a su visión del mundo, incapaz de rendirse ante un sistema que lo condenaba. Y por eso su historia resuena. No como la de un simple traidor, sino como la de un espíritu indomable que eligió ser él mismo, incluso si eso significaba poner la cabeza en el tajo. Hoy, cuando los visitantes entran en la iglesia de Framlingham y se detienen frente a su tumba, no todos conocen la historia completa. Ven el mármol, los escudos, las figuras en oración, pero no escuchan el eco de los gritos en la colina de la torre. No sienten la tensión de un juicio que fue más político que judicial. No imaginan la noche en que un carro llevó un cadáver a través de los campos buscando redención a través del silencio. Pero tú, ahora lo sabes. Y la próxima vez que pienses en Enrique VIII y en sus 6 esposas, recuerda que su legado más sombrío no está solo en los matrimonios fallidos ni en los cuerpos enterrados en la torre. Está también en las decisiones tomadas en los últimos días, cuando la muerte acechaba y la paranoia reinaba. Cuando un rey moribundo aún era capaz de dictar destinos.